es guardarlo. Guardan las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca. Amén, hermanos. Amén. Entonces, es muy importante la profecía hoy. Si desechamos la profecía, ¿a quién estamos desechando? A Dios y al Espíritu Santo. Ahora, quiero explicar algo acerca de las profecías del tiempo. Dios tiene una ley acerca de las profecías del tiempo. Una ley que se va cumpliendo exactamente a través de la historia con diferentes profetas. Les voy a explicar esta ley. Dios levanta un profeta. Al levantar ese profeta, Dios le da un mensaje de juicio. Vinculado con ese mensaje de juicio, Dios da una profecía de tiempo. Ahora, este profeta predica este mensaje, pero este mensaje no es verdad presente para ese tiempo. Entonces el profeta muere. Pero ese mensaje se sigue predicando y Dios levanta un segundo profeta. Y este segundo profeta tiene el mismo mensaje que se le dio al primer profeta. Y en el tiempo de este profeta se cumple el mensaje. Esta es la ley que Dios utiliza. Lo voy a volver a repetir para que lo entendamos bien. Dios levanta un profeta. Vinculado con este profeta le da una profecía de tiempo y un mensaje de juicio. Esta profecía no es verdad presente para este profeta. Este profeta muere, se va al descanso y Dios levanta un segundo profeta. Y en este segundo profeta Dios le da el mismo mensaje y en el tiempo de este profeta se cumple el mensaje. Vamos a estudiar unas cuantas profecías de tiempo porque el tiempo es corto. Y para las personas que quieran entender más acerca de las profecías, yo me voy a quedar aquí una semana, más todavía, para enseñarles punto por punto, paso por paso, las profecías que Dios tiene y desenmascaremos al diablo, para entender qué cosas están pasando hoy en día. Así que vamos a ver cuál es la primera profecía de tiempo que Dios menciona en la Biblia. El primer profeta que Dios levantó después de la caída de Adán es el profeta Enoc. Vamos a hablar un poco acerca del profeta Enoc y de aquí vamos a partir unas 2 o 3 o máximo 4 profecías de tiempo. Vamos a abrir nuestros libros de la Biblia en el libro de Judas. El libro de Judas es el que está antes de Apocalipsis, es un libro pequeño de una hoja. El libro de Judas es solo una hoja. Es solo una hoja, está atrás de Apocalipsis. Libro de Judas, versículo 14 al 16. Vamos a ver si Enoc era profeta. Dice el versículo 14. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías, que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas inflamadas, adulando a las personas para sacar provecho. Aquí el profeta Enoc está diciendo: he aquí vino ¿quién? El Señor, con sus santas decenas de millares. Ahora yo les hago una pregunta: ¿de qué está profetizando aquí el profeta Enoc? De Cristo. De Cristo, dice la hermana. ¿De qué está profetizando? Dice: he aquí vino ¿quién? El Señor. ¿Quién es el Señor? Cristo Jesús, con sus santas decenas de millares. ¿Quiénes son las santas decenas de millares que estamos hablando de Cristo? Los ángeles. Aquí el profeta Enoc está viendo hacia el futuro, la venida de Cristo. Ese es un mensaje que Dios le ha dado. Y dice séptimo desde Adán, o sea, desde el tiempo de Adán fue la séptima generación, y en la séptima generación Dios levanta el primer profeta para avisarle al pueblo que Cristo va a venir desde ese tiempo. Ahora, aquí hay otro segundo mensaje. Aquí Enoc está hablando acerca del diluvio universal. Está advirtiendo a la gente porque dice: para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente. Ahora yo les pregunto, ¿será que esto se cumplió en el tiempo de Enoc? ¿Qué le pasó a Enoc?
Para quienes han estudiado la Biblia, Enoc fue llevado al cielo sin ver muerte. Y este mensaje no se cumplió en su tiempo. Vamos a leerlo. Vamos al libro de Génesis. Qué bonito. Génesis capítulo 5. Capítulo 5, versículo 24. Versículo 24. ¿Cómo dice el versículo 24? Dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Ahora la pregunta, ¿se cumplió el mensaje de la profecía de tiempo en el tiempo de Enoc? No, él fue llevado al cielo sin ver muerte. Ahora la pregunta que yo tengo, como hemos visto la ley, Dios levanta un profeta. Dios debió haber levantado un segundo profeta para que se cumpliera este mensaje. Ahora, ¿cuál fue ese segundo profeta que Dios levantó? Noé. El nombre de ese profeta fue Noé. La Biblia dice que es el pregonero de justicia. Ahora, vamos a ver cómo estaba la tierra en el tiempo de Noé. Capítulo 6, ahí mismo en Génesis, capítulo 6, versículo 5. Capítulo 6, versículo 5, vamos a ver cómo estaba la tierra en el tiempo de Noé. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente ¿a qué? Al mal. Ahora, ¿qué fue lo que dijo Enoc? He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para juzgar a los impíos de sus obras impíamente que han hecho impíamente. Y aquí está diciendo que la maldad que los hombres de ese tiempo, su mente, su corazón, todos sus pensamientos era hacia el mal, la impiedad. Ahora, Dios levanta a Noé. Levanta a Noé y Noé dice, la profecía que Enoc había dado y es verdad presente para este tiempo. ¿Y qué le dijo Dios a Noé? Construye un arca, porque el diluvio universal del que habló Enoc ya es verdad presente y se va a cumplir aquí. ¿Y qué hizo Noé? Noé construyó el arca. Pero nos preguntamos, ¿dónde está la profecía de tiempo? Porque este es el mensaje de juicio, viene el diluvio. Arrepiéntanse porque viene el diluvio. Dice, no, pero no se fue. Viene Noé y dice, arrepiéntanse porque viene el diluvio. Pero como hemos visto, son profecías de tiempo, así que debe de haber un tiempo determinado para esto. Ahora, ¿dónde encontramos la profecía de tiempo? Debemos de leer bien la Biblia y ir sacándole bien punto por punto y texto por texto. Jesucristo dice, escudriñad las escrituras. Debemos de escudriñar punto por punto, paso por paso la escritura, para poder entender y pedirle al Espíritu Santo que Él revele la profecía. Ahora, ¿dónde está la profecía de tiempo entre estos dos profetas? Enoc tuvo un hijo que se llamó Matusalem. Vamos a leerlo, está en Génesis capítulo 5. Génesis capítulo 5, versículo 21. Dice el versículo 21, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalem. Ahora, hermanos, los nombres en el libro de Génesis tienen un significado muy interesante y profético. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Abraham. ¿Qué significa Abraham? Amigo de Dios. Antes era Abraham, después Dios dice, te vas a llamar Abraham. José, soñador. Jacob, ¿cómo se dice? El que hurta el lugar de Israel. Todos esos nombres, Sarai, Sara, en el libro de Génesis tienen significado. La pregunta es, ¿qué significa el nombre Matusalem? Matusalem en hebreo, o sea, en el significado de Dios, significa su muerte traerá el juicio.
su muerte traerá el juicio. Matú en hebreo es mut, que significa morir. Salem, enviar. Su muerte enviará el juicio. Ahora la pregunta es, ¿será que Matusalén murió exactamente cuando viene el diluvio? Porque dice que su muerte va a traer el juicio, y el juicio que estaba hablando Enoch era el diluvio universal. Ahora, hermanos, vamos a sacar cuentas proféticas, que en la Biblia se conoce como las matemáticas de Dios. Vamos a entender y vamos a sacar cuentas proféticas a ver si Matusalén murió en el año del diluvio. Si Matusalén murió en el año del diluvio, para ver si la profecía de tiempo que Dios nos ha dado es correcta. Ahora vamos a leer aquí mismo en Génesis. Dice, versículo 26, vamos a leer el 26. Vivió Matusalén después que engendró a Lamec. Perdón, el versículo 25. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Ahora, saquen una calculadora o su mente o una hoja y apunten el número 187. ¿Por qué? Porque estamos sacando la vida de Matusalén. Así que dice que vivió Matusalén 187 años y engendró a un hijo que se llamó Lamec. Así que apunten 187. Vamos a ver qué pasó. Y vivió, versículo 26, y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Apunten 182. 187 más 182. Saquen su libreta y apunten. Ahora, 187 más 182. Ahí ya vamos sumando. Ahora, otra pregunta más. Después de Lamec, ¿quién viene? Después de Lamec, ¿quién viene? Noé. Versículo 28. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé. O sea que Noé viene en la tercera generación. Pero no apunten ese número, porque ese número no se le aplica a Matusalén. No. Se le aplica a Lamec. Estamos hablando de Matusalén. Ahora, debemos de ver el tiempo en que vivió Noé para sacar la cuenta. Porque estamos sacando la cuenta del diluvio. Del año de Matusalén hasta el diluvio. Ahora, ¿cuántos años debió tener Noé para que venga el diluvio? Vamos a leerlo. Capítulo 7, versículo 6. Ahí mismo. 7, 6. Vamos a ver cuántos años tenía Noé cuando vino el diluvio. Dice el versículo 6. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Apunten 600. 600. Estamos hablando desde el tiempo que nació Matusalén hasta el tiempo del diluvio. ¿Cuántos años pasaron? Era 187. Más 182 más 600. 969 años. Ahora, ustedes pueden decir, ¿cómo sabemos que Matusalén vivió exactamente 969 años? Vamos a leerlo. Génesis capítulo 5, versículo 27. Dice, fueron pues todos los días de Matusalén, ¿cuántos? 969 años y murió. ¿Será que estamos correctos o estamos mal? Ya leímos que desde que nació Matusalén hasta el tiempo del diluvio, sumando los periodos proféticos, da 969 años. Y Matusalén muere en 969 años. O sea, la profecía de tiempo era correcta. Dios levantó a Enoch y le dijo, mi hijo, cuando él muera, trae el juicio del diluvio. Murió Matusalén y en el año de 600 de Noé viene el diluvio. ¿Estamos correctos? Entonces pregunto, ¿será que la profecía no es importante? Es muy importante, hermanos, para poder entender exactamente los tiempos proféticos que Dios quiere. Hoy en día hay tiempo profético para hoy y lo estudiaremos con más detalle. Este es el inicio todavía de la profecía de tiempo. Ahora, hermanos, ¿ya vieron cómo actúa Dios? Esa es una ley que Dios pone.
levanta un profeta, le da un mensaje de juicio y una profecía de tiempo. El mensaje no se cumple en el tiempo del profeta, sino en el siguiente profeta. Y ahí se cumple el mensaje. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo de otro profeta en la Biblia. Muchos no llaman a este profeta, sino le llaman el padre de Israel. Me refiero a Abraham. Abraham fue un profeta, un gran profeta. Y Dios le llama amigo, el amigo de Dios. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos ser realmente amigos de Dios? Bien, todos quisiéramos ser amigos de Dios. Vamos a estudiar acerca de Abraham. ¿Qué dijo Dios acerca de Abraham? ¿Qué profecía de tiempo? Vamos a ver. Génesis capítulo 15. Vamos a ver qué profecía de tiempo le da Dios a Abraham. Génesis capítulo 15, versículo 13. Vamos a ver qué le dice Dios a Abraham. 15:13, dice así. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí y será oprimida. ¿Cuántos años? 400 años. Ahora Dios ya nos cambia el periodo profético. Ya no nos hace sumar. Ahora nos dice el tiempo. Va a ser esclavo 400 años. ¿Cuál es la descendencia de Abraham? El pueblo de Israel. Va a ser esclava, dice, 400 años. 400 años. Ahora yo les pregunto, ¿será que este mensaje se cumplió en el tiempo de Abraham? No, Abraham se fue al descanso. Abraham no vivió más de 400 años. Ahora, ya hemos visto, ahí está la profecía de tiempo. ¿Cuál es el mensaje de juicio que está acá? La esclavitud. Son esclavos. ¿Por qué esclavos? Para purificarse, para poder pasar en el orden de la aflicción y poder llegar a la victoria. Entonces aquí encontramos al primer profeta, le da el mensaje de tiempo y la profecía de juicio. Ahora, esto se debió cumplir en un segundo profeta. ¿Cuál fue el segundo profeta que Dios levantó para que se cumpliera esta profecía? No. Elías, dice la hermana. ¿Cuál fue la descendencia? Moisés. Moisés fue el profeta que cumplió esta profecía. Moisés era hebreo. Ahora, cuando José y sus hermanos llegaron a Egipto, entraron en Egipto, entonces todos los hijos de Israel se multiplicaron. Y leemos en Éxodo que los egipcios vieron que el pueblo de Israel se iba multiplicando, iba a ser más fuerte que los egipcios. Entonces dijeron, vamos a oprimirlos. Como dice Abraham, 10% que tu descendencia morará en tierra ajena, en Egipto, y serán esclavos allí. ¿Qué dijo el faraón? Hagan los esclavos. No vaya a ser que el pueblo de Israel se multiplique y se vuelva nuestro enemigo. Ahora la pregunta es, ¿será que exactamente en los 430 años el pueblo de Israel fue librado? Vamos a leerlo, vamos al libro de Éxodo. Éxodo capítulo 12, versículo 37. Éxodo capítulo 12, versículo 37 en adelante. Éxodo 12 dice, versículo 37. Partieron los hijos de Israel de Ramasés a Sucot, como 600,000 hombres a pie sin contar los niños, dice ahí, versículo 38. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Y cocieron tortas, versículo 39, sin levadura de la masa que había sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera de los egipcios no habían tenido tiempo para prepararse comida. Versículo 40. El tiempo de los hijos de Israel que habitaban en Egipto fueron ¿cuántos años? 430 años. ¿Y qué le dijo Dios a Abraham? 10% que tu descendencia morará en tierra ajena 400 años y serán esclavos allí. Sigamos leyendo en el versículo 41. Pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Pregunto, ¿será que se cumplió lo que dijo Dios a través de Abraham? ¿Y se cumplió en el tiempo de quién?
de Moisés, del segundo profeta. Aquí encontramos que Dios no cambia su ley, la sigue vigente. No dice, bueno, aquí ya con Enoch, ya ahí Enoch y Noé, bueno, pues ya en el siguiente profeta pues voy a cambiar la línea. No, esta misma ley así va a seguir. Pero muchos de ustedes dirán, bueno, pues es suerte, solo es una y dos profecías. Vamos a leer otra profecía a ver si Dios se equivoca. Vamos a otra profecía. Vamos a ver el otro profeta. Un profeta muy conocido. Este se llama el profeta de las lamentaciones. ¿Saben a quién me refiero? A Jeremías, el profeta del juicio. El profeta que amonesta en contra de la iglesia. Muchos de nosotros dicen, bueno, es que Jeremías está aburrido. Pero si usted se adentra a leer el libro de Jeremías, va a encontrar cosas totalmente extraordinarias. Y va a entender, wow, esto no lo había yo leído. Jeremías es el profeta del juicio. Él, bueno, les voy a hablar un poco de la historia de Jeremías. Jeremías desde muy niño, desde muy chico fue llamado a ser profeta de Dios. Y él dice, no señores, que yo no puedo, soy un niño. No, dice, yo pondré mis palabras en tu boca y tú hablarás lo que yo te diga. Ahora, vamos a ponerlo por este tiempo. Dice que Jehová hablará lo que él diga. Pero muchos de nosotros decimos, ay, es que lo que Jehová dice hoy está muy duro. Mejor vamos a decirle un poco suavecito. Para que no se sienta mal la feligresía, para que no se sientan mal los hermanos, vamos a hablar suavecito. Pero Dios dice, yo pondré mis palabras en tu boca y les declararás lo que yo te diré. Vamos a leerlo en Jeremías. Jeremías capítulo 1. Bienvenidos a los hermanos. Jeremías está en el Antiguo Testamento. Jeremías capítulo 1, versículo 4 en adelante. Vean cómo dice el libro de Jeremías. No lo busca la hermana. Ayuden allá a los hermanos a buscar el libro de Jeremías. Jeremías capítulo 1, versículo 4 en adelante. Vamos a ver un poco cerca de la vida de Jeremías. Dice el versículo 4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a quienes, a las naciones. Ahora, el libro de Jeremías es un libro para ¿cuántos? Para las naciones. Eso quiere decir que eso se aplica a nuestro tiempo. Lean Jeremías y van a ver qué amonestación da hacia el pueblo de Dios. Arrepiéntanse, regresen a las sendas antiguas. Vamos a leerlo. Jeremías capítulo 3, versículo 16. Perdón, 6, perdón. Capítulo 6, versículo 16 de Jeremías. ¿Cómo dice? Así dijo ¿quién? Jehová. Paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Pero qué dijo el pueblo? Mas ellos dijeron, no andaremos. Siempre ha pasado eso. Dios levanta a los profetas para amonestar al pueblo. Y Jeremías dice, paraos en medio de los caminos, pregunten por las sendas antiguas. ¿Cuál es la senda antigua de nosotros? La Biblia. ¿A través de qué? De las profecías. Estas son las sendas antiguas. Pregunten, dice, anden por ellas. ¿Y qué? Hallarán descanso para su alma. ¿Cuántos de nosotros no hemos hallado realmente el descanso? Pero el pueblo siempre tiene una respuesta y dice, no andaremos, no queremos, nos gusta estar así. Hoy Dios nos invita a preguntar por las sendas antiguas y hallar descanso en nuestra alma. Y el descanso lo vamos a hallar a través de ¿quién? De Cristo Jesús. Él es el único que puede darnos el descanso. Mateo 11, 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré ¿qué? Descansar. Pero hasta ahí le decimos, bueno, hasta ahí lo dejamos. No, el versículo que sigue dice, llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Cuántos de nosotros no hemos llevado el yugo de Dios? Y dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas.
debemos de aprender a ser mansos, humildes de corazón. Ahora, regresando a las profecías de tiempo de nuevo. Ya vimos algo acerca de la vida de Jeremías. Pero ¿cuál es la profecía de tiempo que Dios le da a Jeremías? ¿Cuál es la profecía de tiempo que Dios le da a Jeremías? Vamos a leerlo. Jeremías capítulo 25. Vamos a leerlo. Jeremías capítulo 25. Ahí vamos a encontrar la profecía de tiempo. Versículo 11. Bueno, vamos a leer desde el 9 para entender. Desde el 9. Versículo 9 dice: He aquí enviaré a todas las tribus del norte, dice Jehová. Y a Nabucodonosor, rey de ¿quién? De Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores, y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré, y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Versículo 10. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz del gozo, la voz de la alegría, la voz del desposado, la voz de la desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Versículo 11. Toda esta tierra será puesta en ruinas y espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia. ¿Cuántos años? 70 años. Aquí encontramos la profecía de tiempo. 70 años van a servir ¿a quién? Al rey de Babilonia. ¿Por qué? Por desobedientes. Dios les mandó a través de Jeremías amonestaciones diciendo: arrepiéntanse. Como leímos, pregunten por las sendas antiguas. En otra ocasión Jeremías se paró y dice: no oprimáis al pobre, enseñen la verdad, prediquen el evangelio. Pero el pueblo de Israel decía: no queremos, no queremos, no queremos, no queremos. Entonces Dios dice: bueno, no quieren, y aquí yo llamo a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y estarán esclavos allí 70 años. Ahora, Nabucodonosor, ¿quién es? Nabucodonosor es un rey pagano que no cree en Dios, no creía en Dios. Y Dios le dice aquí: mi siervo, le dice. Ahora una pregunta más: ¿será que el diablo puede ser utilizado para decir la verdad también? ¿Será que alguien que está mal puede ser utilizado por Dios para decir la verdad? Así es, Dios lo puede utilizar. Y también Dios a ese le da el mensaje: arrepiéntete. En esta vida eras esto, pero ahora serás un siervo de Dios. Ahora, ¿será que esto se cumplió? ¿Será que los 70 años de desolación que dice Jeremías se cumplieron? ¿O será que Dios dice: bueno, aquí vamos a cambiar la mecánica, vamos a hacer otra cosa diferente? Yo pregunto, para ustedes en su mente, ¿quién creen que sería el segundo profeta que Dios levantó para que se cumpla esto? ¿Quién se les viene en la mente? ¿Nadie se les viene a la mente? Les voy a dar una pista. El hermano lo sabe, no te vale. Les voy a dar una pista, su nombre empieza con D. Daniel. Daniel fue el segundo profeta que Dios levantó en esta profecía de tiempo. Ahora, el libro de Daniel significa libro de profecía, de juicio. El nombre de Daniel significa juicio. Ahora, es muy importante que el pueblo de hoy, que se llama de Dios, estudie las profecías de Daniel y de Apocalipsis. El libro de Daniel se conoce como el libro de profecía. Y el libro de Apocalipsis, como hemos leído, se conoce como el libro de revelación. Otra cosa más. El libro de Apocalipsis, muchas citas del libro de Apocalipsis han sido tomadas del libro de Daniel. Para desellarlas en Apocalipsis, Dios las ha tomado. Ahora, vamos a ver exactamente si los 70 años se cumplieron en el tiempo de Daniel. Vamos al libro de Daniel. Daniel, capítulo 9. Bueno, capítulo 8, versículo 27. Daniel, capítulo 8, 27. Vamos a ver si se cumplió en el tiempo de Daniel la profecía de tiempo de los 70 años. Vamos a ver. Dice el versículo 27.
Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Y cuando convalecí, atendí a los negocios del rey. ¿De quién rey está hablando acá? Del rey Nabucodonosor, como ya hemos leído en el libro de Jeremías. Pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Ahora, aquí a Daniel se le presenta una visión en el capítulo 8. Que si ustedes desean, con mucho gusto, estudiaremos el capítulo 8 de Daniel, porque es un capítulo para nuestros días. Entonces Daniel dice que no entendía la visión. Ahora, vamos a ver qué es lo que hizo Daniel. Capítulo 9, versículo 1. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros del número de los años que habló el profeta, ¿quién? Jeremías, que habrían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén. ¿En cuántos años? 70 años. Entonces, ¿a quién se le reveló esto? Daniel dice, yo estuve mirando atentamente y estudié el libro de Jeremías que dice, ¿cuándo se van a cumplir los 70 años de desolación? Y en el tiempo de Daniel, se cumplieron los 70 años. ¿Qué pasó en el tiempo de Daniel? En el tiempo de Daniel, pasó otro reino a otro rey, otro gobernante a reinar, que se llamó el de los medos y los persas, Darío. En ese tiempo se levantó otro rey que se llamó el rey Asuero, conocido como el rey Artajerjes en el libro de Esdras. Lean el libro de Esdras. Y en el libro de Esdras dice que Artajerjes dio las órdenes al sacerdote Esdras y al sacerdote Nehemías de que se reedificara Jerusalén, de que las desolaciones de los 70 años habían terminado en el tiempo de Daniel. Y Daniel estaba diciendo, yo miré atentamente, porque ya Dios reveló en la profecía que iban a ser 70 años de desolación, y hoy me ha tocado a mí ser el profeta que cumple esta profecía. Ahora vuelvo a preguntar, ¿será que Dios se equivoca en sus profecías? No se equivoca en nada. Ya nos dimos cuenta que Dios es exacto. Dios es exacto. Dice una profecía aquí y aquí la cumple. Aquí y aquí la cumple. Esta es la ley que Dios ha dejado acerca de las profecías. Esta es la tercera profecía. Y vemos que la ley se cumple a como Dios lo dijo desde el primer profeta hasta el tiempo del profeta Daniel. Y decimos, pero son 3 profecías. ¿Será que las demás profecías que se expresan en la Biblia tendrán la misma secuencia? Les pregunto, ¿será que se deben rechazar las profecías? Y si en una iglesia, hermanos, no se predica profecía, como leímos en Proverbios, dice, se desenfrena. No sabe para dónde va. Andan errantes de mar en mar. No entienden la palabra. No entienden exactamente los tiempos y los sazones de Dios. Dios ha dejado para nosotros un mensaje profético que con mucho gusto lo estudiaremos paso por paso y entenderemos cosas magníficas que Dios ha dejado. Ahora, esta es la tercera profecía de tiempo y hemos visto que Dios no se equivoca. Dios pone su ley, un profeta aquí, otro profeta acá, la profecía, el juicio y el tiempo. Y se cumple en el profeta de acá. Ahora, en el libro de Daniel hay profecías extraordinarias. Muchas personas han leído el libro de Daniel y no le han entendido. Porque no han entendido esta ley que Dios ha dado, esta regla que Dios ha dado para entender las profecías. Y hemos llegado en este momento hasta la época del profeta Daniel, en la época del libro de profecía. El libro de Daniel es para nuestros días, hermanos. En el libro de Daniel encontramos visiones, cosas extraordinarias. Por ejemplo, en el capítulo 2 encontramos el sueño de Nabucodonosor, que es para nuestro tiempo, es profecía. Capítulo 7, como estudiamos con el hermano, las 4 bestias. En el capítulo 8, el santuario. Capítulo 9, la profecía de las 70 semanas. Capítulo 10, el rey del norte y el rey del sur. Capítulo 12, el tiempo del fin. Vean hasta dónde Dios le reveló a este profeta, hasta el tiempo del fin. Vamos a leer Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12, versículo 1.
levantará Miguel. Daniel capítulo 12, versículo 1 dice, en aquel tiempo se levantará ¿quién? ¿Quién es Miguel? ¿Quién es Miguel? Cristo. Cristo Jesús es Miguel, el arcángel Miguel. Arcángel quiere decir jefe, ángel, ángeles, jefe de los ángeles, arcángel Miguel. ¿Quién es el jefe de los ángeles? Cristo Jesús es el jefe de los ángeles. Y aquí dice, en aquel tiempo. ¿Cuál tiempo? Como leímos en la parte de arriba, dice el tiempo del fin. En el tiempo del fin se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Dice, en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Pregunto, ¿hemos sido libertados de las garras de Satanás? ¿Hemos sido libertados del pecado? Ahora pregunto, ¿será que el libro de Daniel es para nuestro tiempo? Sí, dice, en aquel tiempo se va a levantar Miguel. En aquel tiempo se levantará Cristo Jesús. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo tiempo en entonces. Pero será libertado tu pueblo, todos los que estén escritos en el libro de la vida. Pero un versículo más, vamos a ver un versículo más. Versículo 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Dice, los entendidos resplandecerán. Dice, los entendidos resplandecerán. Ahora, ¿quiénes son los entendidos? ¿Quiénes son los entendidos? Dice, resplandecerán como la luz de las estrellas. Si usted entiende la profecía, ¿es un entendido? Claro que sí, ¿por qué? Porque nosotros entendemos, ahí se refiere, los entendidos resplandecerán como las estrellas del firmamento. Ahora, voy a ponerles un ejemplo. Cuando cae la noche llega la oscuridad. Pero cuando cae la noche llega la oscuridad, ¿qué es lo que sale? ¿Qué es lo que resplandece? La luna, las estrellas. Las estrellas. Y si se dan cuenta, entre todo ese mar, todo ese esplendor de oscuridad, hay estrellas que brillan, que estrellas que llevan la verdad. Los entendidos resplandecerán. Hoy en día Dios quiere que seamos entendidos, que resplandemos como las estrellas a pesar de que la oscuridad, de que el pecado, de que la falsedad, de que todas las cosas malas que hay en este mundo, podamos ser luces para otros. Jesucristo dice, yo soy la luz del mundo. Vosotros también sois la luz del mundo. Alumbren su luz. Ahora, hermanos, yo les invito en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Dios el Padre y del Espíritu Santo, que seamos entendidos de profecías. Que entendamos exactamente lo que está pasando hoy en día. ¿Por qué hay tantas religiones? ¿Por qué hay confusión aquí? Este cree lo otro, este piensa así, este lee este libro. ¿Por qué hay eso? Porque no hemos llegado a ser entendidos. Y tenemos que ser entendidos a través de las profecías, porque las profecías nos revelan, ya vimos, no hay error, nos revelan exactamente las cosas que van a pasar. El libro de Apocalipsis es para nuestro tiempo. Yo les invito, hermanos, que si ustedes quieren que estudiemos el libro de Apocalipsis punto por punto y paso por paso, yo me quedo el tiempo que sea necesario para aprender, hermanos, y ver qué es lo que está pasando hoy en día. ¿Por qué hay tanto homosexualismo? ¿Por qué hay hambre? ¿Por qué hay guerra? ¿Por qué hay error y verdad? ¿Por qué está todo combinado? ¿Por qué hay confusión en el mundo? Porque la gente ha olvidado estas palabras. Profecía. Estudiaremos libro de Daniel y libro de Apocalipsis, porque el libro de Daniel se entiende perfectamente en el libro de Apocalipsis. Así que, hermanos, yo les invito en el nombre de Jesús, para los que quieran aprender y estudiar exactamente las profecías y desenmascarar a Satanás y dejar de estar engañados, les invito a que estudiemos el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. Así que, hermanos, yo quiero hacer un llamado para todos aquellos que realmente quieran ser entendidos. Los que quieran ser entendidos, hermanos, colóquense de rodillas conmigo y oremos a Dios y pidamos la dirección del Espíritu Santo para que Él sea quien nos haga un entendido y una estrella que resplandezca. Vamos a orar, hermanos, de rodillas.